Bueno, vamos a ver ahora cómo una introducción para llegar hasta la activación de los linfocitos T. Tenemos nuestra presentación base del sistema inmunológico, en donde tenemos las dos ramas principales que llamamos inmunidad innata, inmunidad adaptativa, cada una con sus distintos elementos y que tienen unos procesos en los cuales se conectan las dos ramas de la inmunología. Para llegar a la parte de la inmunidad adaptativa que queremos ver, es importante recordar que el sistema inmune tiene ciclos de retroalimentación positiva y negativa, y vamos a ver cómo, que todos estos elementos actúan simultáneamente y que hay unas funciones del sistema inmunológico que son importantes, como la especificidad, que es la capacidad de reconocer de manera única un antígeno y no otro, la diversidad, que es la capacidad de reconocer muchos antígenos, la memoria, que es esa capacidad de responder de una manera más eficiente ante estímulos repetidos, y que allí es donde entran en juego todos los elementos de la inmunidad adaptativa para explicar esa respuesta. La expansión clonal, que es la explicación de cómo logramos identificar un determinante antigénico específico de una forma efectiva y que amplifique esa respuesta. La especialización, a través de la generación de distintas subtipos celulares que cumplen funciones muy específicas. La contracción y la homeostasis, que vamos a ver cómo funciona eso, y la tolerancia. Dentro de nuestra clasificación didáctica de la inmunidad tenemos entonces la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa va a tener unas células y va a tener unas respuestas humorales. Humorales quiere decir es todo lo que está en el suero que no son células. Entonces ahí tenemos los anticuerpos, tenemos complemento. En el caso de la inmunidad adaptativa, la respuesta humoral por excelencia son los anticuerpos. También están las citoquinas, pero principalmente estarían los anticuerpos. Los linfocitos, que sería la parte celular de la inmunidad adaptativa, vamos a ver que se clasifican de manera grande en linfocitos T y linfocitos B. Entonces, nuestra inmunidad adaptativa tiene unas características base, que es altamente específica, reconoce epitopes muy determinados, también tiene un alto grado de diversidad, que quiere decir que reconoce muchas cosas, tiene la capacidad de reconocer muchas cosas. No quiere decir que nazcamos con todo el reconocimiento de eso, es que lo podemos desarrollar hasta un alto grado de diversidad. Tenemos memoria, y la memoria a nivel inmunológico se explica a través de la inmunidad adaptativa, pero también requiere mayor tiempo y mayor energía para que genere una respuesta efectora a través de la inmunidad adaptativa. Es allí donde encontramos la expansión clonal, y se da hace 350 a 500 millones de años a nivel evolutivo. Generalmente se presenta en los vertebrados. Tenemos entonces nuestra parte celular, donde tenemos linfocitos y tenemos linfocitos T, B, y cada uno de ellos se van a clasificar en distintas subpoblaciones. Dentro de los linfocitos, de manera general, son células generalmente circulares con un núcleo grande, que miden aproximadamente 10 micras, una vida media normal de 1 a 3 meses, puede extenderse. Estos serían los linfocitos vírgenes. Si el linfocito virgen no encuentra nada durante 3 meses, muy probablemente muera, entre en una apoptosis. Una vez activados, aumentan un poco de tamaño, llamaríamos algunos linfoblastos, también podemos llamar blastos a células inmaduras, que también tienen un tamaño un poco más grande, con especificidad clonal por un antígeno. Esa es una de las características principales. Estas células tienen un receptor específico para un tipo de antígeno específico. Hay varias subclases con sus especializaciones, nacen en la médula ósea, se pueden madurar en el timo o también allí en la médula ósea en el caso de los linfocitos B. Y tenemos el porcentaje de células que corresponden a linfocitos en distintos tejidos. Tenemos entonces que hay distintas características, como por ejemplo, vamos a ir acá, para los linfocitos T y B tenemos distintas características principales. Entonces, para los T son activados por un evento que es el reconocimiento antigénico a través de la presentación del antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que se lo presentan estas células, que son las células presentadoras profesionales, como la dendrítica, los linfocitos B, principalmente. Después esa
reconocimiento activa los linfocitos generando una proliferación. Después de esa proliferación se van a diferenciar en subtipos específicos que van a cumplir unas funciones, y las funciones principales que cumplen los linfocitos T se dan a través de la liberación de citoquinas y el reconocimiento antigénico. Estos son los puntos claves en los T. En los linfocitos B, el reconocimiento antigénico se puede dar por un reconocimiento de antígenos solubles, que quiere decir nadie se los tiene que presentar, ellos pueden estar circulando y son reconocidos por los anticuerpos. Se da una proliferación, se puede dar una diferenciación en células plasmáticas, que son las células profesionales productoras de anticuerpos, y también se pueden generar memoria en ambos. Memoria quiere decir que un subgrupo de estas células que proliferaron se van a ir a los tejidos o a distintos órganos linfoides y pueden durar allí toda la vida. Y quedan listas para reconocer en el momento en que vuelva a circular el antígeno en el cuerpo o se le vuelva a presentar en cantidades bajas, son capaces de reaccionar y de proliferar de manera rápida. Y de allí que se elimine la infección más rápidamente, y eso nos daría la memoria. Entonces tenemos distintas características a nivel incluso molecular de los linfocitos T, de los linfocitos B. No vamos a leer toda la tabla, simplemente es para que la vean, que hay algunas cosas allí que pueden diferenciar una de otra cuando están vírgenes, cuando están activados o cuando son de memoria. La circulación de los linfocitos, entonces tenemos que para los linfocitos T y B va a variar en algunos elementos, como por ejemplo todos nacen de la médula ósea, pero los linfocitos B se van a madurar allí en la médula ósea o en el vaso, algunos. Para los linfocitos T se van a madurar en el timo. Entonces allí ya tenemos nuestra primera diferencia. Ese proceso de maduración en el timo ya lo habíamos visto en seminarios anteriores. Entonces tenemos que estos linfocitos pueden, después de ese proceso de maduración, salir como linfocitos vírgenes, en donde van a circular a través de la circulación general y pueden llegar a distintos órganos. Algunos irían principalmente al vaso, los linfocitos B. También hay linfocitos T en una buena cantidad en el vaso. En los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos, el tejido asociado a mucosas, el tejido Malt y Balt. Y estos linfocitos pueden residir allí o pueden permanecer en una circulación constante. Si no encuentran ningún antígeno, van a llevar un proceso de apoptosis aproximadamente en 3 meses, y si lo reconocen, pues se van a ver activados. Aquí tenemos distintos subtipos incluso ya de linfocitos T y de linfocitos B. Los subtipos principales de los linfocitos T pueden ser los CD4, los CD8, los reguladores. Las natural killers los clasifican acá porque son linfocitos, pero hay que recordar que también pueden ser clasificados como linfocitos innatos. ¿Por qué? Porque no requieren ese proceso de activación ni de maduración de su receptor antigénico. Los linfocitos gamma delta son otros tipos de linfocitos de la inmunidad innata. Los linfocitos B, que podemos tener foliculares o de la zona marginal, ambos producen anticuerpos, solo que algunos, los linfocitos por ejemplo M de la zona marginal, producen un grupo de anticuerpos que podríamos llamar anticuerpos innatos, porque no requieren ese proceso, reconocen incluso elementos que no son proteicos como lipopolisacáridos, glúcidos, en donde producen esos anticuerpos casi de manera natural el cuerpo. Y tenemos el porcentaje de cada uno de ellos en sangre. Vamos a las clasificaciones. Entonces tenemos linfocitos T y B. Vamos a ver un poco acerca de cómo se maduran esos linfocitos. Entonces tenemos nuestro proceso general de maduración, en donde hay un prolinfocito, ya sea B o T, que sale de la médula ósea. Este linfocito va a circular, va a empezar su proceso de maduración, ya sea en el timo o en la médula ósea, en donde ese proceso de maduración finalmente lo que va a llevar es a que ese linfocito cambie su expresión genética y que termine en la producción de un receptor en su membrana, que puede ser el receptor de células T o puede ser el anticuerpo para los linfocitos B. Esa apertura del geno del LOSI, que empieza el proceso de maduración, vamos a ver que se da por un proceso genético en donde en distintos locus son localizaciones cromosómicas, en distintos cromosomas se va a abrir ese paquete de información genética, en donde va a haber cassettes
información genética, y esos cassettes van a terminar en la expresión de unas proteínas. Esos cassettes tenemos que los han clasificado como B de variable, D de diversidad y J de unión, y otros Cs que son constantes. Los más variantes son los que corresponden a las regiones del reconocimiento antigénico, de ahí que podamos reconocer distintos elementos para distintas cadenas. ¿Esto qué quiere decir? Que el receptor puede estar formado por distintas cadenas, en este caso de las cadenas de inmunoglobulinas. Estas regiones variables y de diversidad, la célula va a escoger aleatoriamente una de estas 45, una de estas 23 y algunas de estas de unión o de constantes. Estas constantes, por ejemplo, para los anticuerpos son los que nos van a determinar qué tipo de inmunoglobulina va a ser, si una inmunoglobulina A, M, G, D, E, etc. Lo mismo para distintos tipos de cadenas. Hay algunas cadenas que no tienen los segmentos de diversidad, por ejemplo esta cadena kappa, el cromosoma 2 no tiene el segmento kappa, pero sí tiene un segmento de variabilidad. Aquí mismo el proceso, simplemente de manera general, se ve activado por unas enzimas a nivel genómico que se llaman RAC1 y RAC2, en donde cortan, son enzimas de edición genética que pueden generar unos loops en donde pueden cortar unos segmentos, eso está determinado por unas secuencias específicas, y terminan en la formación de estas cadenas y se liga y se empalma a través de unas exonucleasas que cortan estos segmentos de ADN y forman a la final un gen, un nuevo locus ya editado, en donde vamos a seleccionar distintos segmentos de variabilidad, de diversidad y de unión. Esto también se incrementa la diversidad porque en esos puntos de corte, cuando se cortan las cadenas y se trata de reparar, se adicionan nucleótidos nuevos de manera aleatoria. Entonces eso hace que la cadena que se genere no sea simplemente la unión de las dos, de la diversidad y de las variables y las de diversidad, sino que se va a generar una aleatorización en ese empalme, en esa unión, que va a hacer que la posibilidad de reconocimiento de distintos antígenos sea mucho más alta. Tenemos después que eso se produce, se abre ese locus para una cadena primero, después se produce una cadena accesoria, que es otra proteína distinta en otro gen que no cambia, y esta cadena, esto va a generar un receptor putativo, un receptor para ver si se produce adecuadamente. Si no se produce, esa célula entraría en apoptosis, eso llamamos selección negativa. Si esa célula, su receptor se produce de manera adecuada, esa célula va a proliferar y eso se llama selección positiva. Y después se va a abrir el locus para la segunda cadena. Ese locus para la segunda cadena va a terminar igual, que se produzca un receptor adecuado o que no se produzca un receptor adecuado y esa célula entraría en una selección negativa. Si se produce un receptor adecuado, entraría en una selección positiva. Esos receptores, por ejemplo, tenemos que pueden ser a nivel proteico, por ejemplo, inmunoglobulinas o receptores de la célula T. Estas inmunoglobulinas van a tener unas regiones variables, unas regiones de diversidad y unas regiones constantes. Esas regiones constantes son los segmentos de inmunoglobulina que hemos visto en los anticuerpos. Tenemos la cadena pesada y tenemos la cadena liviana. Para el receptor de las células T, a diferencia de las inmunoglobulinas, tenemos dos cadenas, alfa y beta. Ya no hay pesada, ya no hay liviana, sino alfa y beta, en donde la beta tiene un segmento de diversidad, la alfa no tiene el segmento de diversidad, solamente el segmento de unión, y tiene los determinantes de variabilidad y los determinantes específicos de reconocimiento que se llaman CDRs. Este es el resultado final de ese proceso de edición genética, la generación de este tipo de proteínas. Si la célula produce adecuadamente ese receptor y reconoce un autoantígeno, esa célula podría entrar en este caso, que sería acá abajo, que reconoce un autoantígeno, esa célula entraría en una selección negativa y moriría. Si al contrario esa célula tiene adecuadamente su receptor, pero no reconoce débilmente ese autoantígeno, es decir, no reacciona a ese autoantígeno, esa célula es seleccionada para hacer una selección positiva y generar nuestro set final de linfocitos maduros. A manera de resumen, todo este proceso se resume, por ejemplo, para linfocitos T, en la generación de la apertura del locus de la cadena alfa y de la cadena beta en distintos cromosomas, el empalme del reorganizamiento genético
la generación de los transcriptos primarios, la generación de un ARN mensajero y de una cadena inicial. A la final se va a generar un receptor de células T que va a tener la capacidad de reconocer un antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno. Nuestro proceso de maduración, entonces tenemos nuestra célula madre, nuestro prolinfocito. El prelinfocito va a expresar solo una cadena. El linfocito doble positivo va a expresar las dos cadenas, pero va a expresar tanto CD4 como CD8. Todavía no se ha seleccionado cuál de los dos va a ser. Y después se va a seleccionar hacia un subtipo, ya sea CD4 positivo o CD8 positivo. Y a la final va a generar una célula madura. Estas células, entonces, a nivel general, para los linfocitos T, tenemos que está nuestro proceso de selección en el timo, en la corteza del timo. En la médula del timo se vuelve a seleccionar contra autoantígenos, pero ya presentados por células dendríticas de distintos tejidos. En este caso serían células epiteliales del timo los que presentan el autoantígeno, y en este caso serían células ya de todo el organismo que han migrado, que han viajado, células dendríticas que han viajado por todo el organismo, llegan al timo y le presentan esos autoantígenos que pueden ir de vaso, corazón, riñón, pulmón, de distintos órganos, para que esas células no reaccionen ante eso. Esas células después ya se producen células maduras, que son vírgenes porque no reconocen, no han entrado en contacto con su antígeno específico, y pueden estar de los distintos subtipos CD8, CD4 o linfocitos T reguladores. Para ver esta parte acá de los linfocitos, entonces hay que recordar que estas células son derivadas del timo, que son receptores alfa y beta. Tenemos aquí que esta es más o menos la estructura del timo. Tenemos que hay una corteza, que hay una médula, que esa corteza y esa médula son importantes para su proceso de maduración. Eso ya lo hemos visto. Para el proceso de activación, entonces, tenemos que ese proceso de activación se va a dar ¿en dónde? Se va a dar en los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos. El proceso de activación requiere la presencia de unas células específicas, que son las células presentadoras de antígeno, y que estos linfocitos van a tener una relación íntima con esas células. Y vamos a ver por qué. Ese proceso de activación va a generar la proliferación y la diferenciación a distintos subtipos celulares, y que eso se va a dar en un tiempo específico también. Entonces tenemos que estas células nativas o vírgenes, naive, van a viajar por el torrente sanguíneo después de salir del timo, van a llegar hasta el ganglio linfático, en la zona T del ganglio linfático, no en el centro germinal, que allí es donde están los linfocitos B, en el folículo de células B, sino en la zona de las células T. Allí las células dendríticas, ellos van a llegar allá a través de la expresión de unos receptores de quimiosinas específicos, que se produce esa quimiosina en las células epiteliales reticulares del ganglio linfático, y esas células van a migrar hasta allá. Lo mismo va a suceder con las células dendríticas que han reconocido un antígeno y lo están procesando y lo han expresado para presentarlo. Allí estos linfocitos T, con distintas características para reconocer distintos antígenos, están a la espera, a la expectativa de que una célula dendrítica llegue y les presente el antígeno específico. Si la célula dendrítica presenta un antígeno, pero no es el de que ellas tienen la capacidad de reconocer, no son activadas. Ese reconocimiento, entonces vamos a ver cómo sucede. También ese reconocimiento puede ser por las células B, pueden presentarle a las células T el antígeno, y ese proceso de presentación va a llevar una activación de esas células T, que va a generar una proliferación de esas células que son capaces de reconocer el antígeno. Esas células van a ser activadas y se van a volver células efectoras, que después van a volver a la circulación general a través del vaso linfático eferente, y después se descargan en la vena porta, en el sistema porta, y van a descargarse ya al sistema venoso central, en donde empiezan a circular a través de toda la circulación general hasta poder llegar al sitio específico en donde son necesitados, el sitio de infección, en donde ya estas células van a cumplir sus funciones efectoras, que pueden ser ayudadoras o citotóxicas o reguladoras, y terminan en la erradicación de ese antígeno y la liberación de la infección. Esa activación, que empieza por las células presentadoras de antígeno, que va a activar las células vírgenes, ya sea CD4 o CD8, a través de su correceptor específico, y vamos a ver que CD4 y CD8 se va a activar, es porque esta célula presentadora de antígeno va a expresar por complejo mayor tipo 1 o tipo 2, tipo 1 para la CD8 y tipo 2 para la CD4, y eso va a llevar a distintos eventos.
a nivel general es una activación de esas células, una proliferación, una diferenciación y después unas células efectoras. Dentro del proceso de reconocimiento está que estas células no solamente que presenten el antígeno es necesario para que la célula T se active, es necesario también que ese proceso lleve la presencia de unos correceptores. Esos correceptores tenemos que son esenciales para que se pueda generar una respuesta inmune efectiva. No necesariamente con presentar por complejo mayor de compatibilidad es suficiente, es necesario, mas no es suficiente. Se requiere que esta célula presentadora antígeno exprese unos correceptores específicos que le van a decir al linfocito T que esa respuesta es necesaria, que se está produciendo en un ambiente, en un ambiente inflamatorio, en un ambiente de infección, en un ambiente en donde la célula presentadora antígeno también se ha activado por otras citoquinas del sistema inmunológico, del sistema inmune innato, en donde se han activado esa célula. No es simplemente que esa célula pudo reconocer un antígeno que puede ser propio, sino que se reconoce dentro de un contexto inflamatorio, dentro de un contexto de infección. Si se producen esos correceptores, que en este caso los principales serían el B7 y el CD28, el B7 creo que es el CD80, CD86 también, es una familia de correceptores, que son los más estudiados son estos, no quiere decir que sean los únicos. Para ese reconocimiento también hay unas lectinas, también hay otros correceptores que llevan a la producción de unas interleuquinas en la célula, en ese linfocito T, que esas interleuquinas son producidas por la célula presentadora antígeno también y van a ayudar a que se active ese linfocito T y que después de que se reconozca estas señales, que sería una primera señal, el antígeno por el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de células T sería una primera señal, la segunda señal serían los correceptores. Tendríamos que eso genera un efecto que hace que se produzcan citoquinas a nivel del linfocito, como por ejemplo la interleuquina 2. Y aquí tenemos un bucle de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque la interleuquina 2 es producida por el linfocito T. Activa al linfocito T para que se prolifere. Y esos linfocitos proliferados pueden producir aún más interleuquina 2. Entonces se va a producir una proliferación local, autocrina o paracrina, porque puede ser para ella misma o para la célula que está al lado, que ha sido activada por las células presentadoras de antígeno. Si este proceso de reconocimiento no se dan los correceptores, no hay respuesta. En cambio, si hay correceptores, eso quiere decir que todo el ambiente le está diciendo que hay un proceso inflamatorio o infeccioso, va a haber una proliferación adecuada y una sobrevivencia de esas células. Estos correceptores tenemos que no solamente son esos, hay más. El receptor de la célula T se activa a través, no es el solo, a través de otros correceptores como el CD3, que tienen unos receptores transmembranales y unos receptores efectores que activan unas cascadas de señalización intracelular como el fosforinositol PI3 quinasa, activa una PI3 quinasa, activa fosforinositol, activa MAP quinasas, activa AKT y RAS, que eso va a producir una producción a la final de BCLX y BCL2, que esto es lo que termina en la sobrevivencia de la célula. Estos son proteínas del ciclo celular y lo que hace es que hace que esa célula sobreviva y no entre en apoptosis. Además de eso, el receptor se induce la expresión del receptor de interleuquina 2 y se produce interleuquina 2, entonces es un ciclo de retroalimentación positiva. Y además de eso se producen unas citlinas. Las citlinas son proteínas claves para el ciclo celular, para pasar de un punto del ciclo celular a otro, y va a terminar en la proliferación celular. Entonces esa célula ya no se muere y además de eso prolifera, y además puede activar distintos cassettes de expresión genética a través de unos factores de transcripción que hacen que esas células se diferencien en distintos subtipos celulares. Estas células, el linfocito T, puede ayudar a la célula presentadora de antígeno para que le presente de forma adecuada, le dé esas dos señales. En este caso tenemos que una célula se le presenta un antígeno a través de un complejo mayor de histocompatibilidad, pero no hay los correceptores adecuados. Esta célula puede inducir a través de algo que se llama el CD40 y CD40 ligando, ayudar a la célula presentadora de antígeno para activar esa célula presentadora de antígeno y que esa célula pueda expresar el B7 y a su vez liberarle citoquinas y que se pueda dar una presentación adecuada.
A la final entonces tenemos que nuestros linfocitos T se van a proliferar, van a activarse y van a producir distintos subtipos celulares, como linfocitos CD4, linfocitos CD8, y que estos pueden ser de memoria o pueden ser efectores. Estos linfocitos CD4 van a terminar en la activación de los macrófagos, de las células B y de otras células inflamatorias, y de allí que llamemos el linfocitos CD4 ayudadores, o pueden llevar a la producción de linfocitos CD4 citotóxicos, que serían efectores, que llegan y matan directamente las células a través de distintas citoquinas. Vamos por acá. Vamos por acá. Estos linfocitos, este proceso de activación, de proliferación, se va a dar en distintos tiempos y distintas etapas del proceso inmunológico. En este caso tenemos un linfocito virgen. Ese linfocito virgen se va a retener en el nódulo linfático a través de la expresión de unas quimiosinas, se va a activar y se va a proliferar a través de la expresión del receptor de interleuquina 2 y la producción de interleuquina 2 a su vez va a llevar a la activación de células dendríticas y macrófagos a través de la producción del CD40 ligando, y eso puede llevar a estas etapas. Cada uno de estos receptores importantes se va a expresar en distintas horas o días de la respuesta inmune. Este es el máximo porcentaje de expresión. En este caso tenemos que se expresan en distintos subtipos, pero las células no han proliferado. Vienen a proliferar cerca del tercer día del proceso infeccioso. No quiere decir que al tercer día ya se controle la infección, quiere decir que al tercer día se ha llegado a la proliferación máxima y que a partir de allí se empieza a liberar células que van a controlar el proceso infeccioso y van a ir limitando la cantidad de antígeno circulante que puede haber o disponible para que las células presentadoras de antígenos se lo presenten a otros linfocitos T, y por lo tanto ese proceso de proliferación se va a ir controlando a sí mismo. Eso va a terminar, por ejemplo, acá tenemos la proliferación se va a ver dada porque esa interleuquina 2 se va a producir por una célula activada por una célula presentadora, y esa interleuquina 2 va a activar incluso un subgrupo de células que se van a llamar células reguladoras, que van a hacer de que eso no se nos salga de las manos. ¿Por qué? Porque si eso se nos sale de las manos tendríamos un cáncer, por ejemplo. Entonces esa célula reguladora también va a proliferar en cierto grado y va a inhibir este proceso de proliferación. Esa célula proliferada también se va a diferenciar después en células efectoras. Estas células efectoras ya no tienen el receptor de interleuquina 2 que le induce la proliferación. ¿Por qué? Porque esas células ya están activadas, ya son activas, ya son efectoras, ya se van a ir a controlar el proceso infeccioso a nivel sistémico. Entonces tenemos nuestro proceso de activación en donde ya se van a generar un grupo de diferentes células efectoras.